A nosotros nos gusta mucho impulsar emprendimientos de acá, de lo más diverso que puede haber aquí en la región, ¿no? Y estábamos charlando con Daniel Piotrovich el otro día y nos da, a través de un logo que tenía en una gorra en ese momento, Correcto. la información de un emprendimiento local que tiene que ver justamente con los árboles de nuestra ciudad y fuera de la ciudad también, que es Exacto. con Timber, el cuidado de árboles. Y también otro emprendimiento también nucleado, ambos, que se llama Good Chips, me parece, ¿está bien dicho? Patagonia Wood Chips. Patagonia Good Chips. Así es. Quiero que presentes al compañero que tenés acá y vamos a empezar a charlar porque los tipos están acá con emprendimientazos. Muy bien, acá el compañero también en el cuidado de árboles, Matías. Eh, bueno, como bien decías, nosotros nos dedicamos al cuidado de árboles. Queremos aclarar ante que Por todo favor. que no somos instructores. Es decir, si el que mire esto y lo vea como, como algo interesante para poder aprender, hay instructores a nivel nacional que ellos se encargan de por ahí brindar las capacitaciones necesarias. Nosotros sí vamos a mostrar o poder introducirnos en cómo hacemos la trepa de árboles en forma segura bajo ciertos protocolos. Esos protocolos obviamente tienen que ver con la cuestión de la seguridad de uno y seguridad también para los demás, ¿no? Correcto, correcto. En Argentina hay una asociación civil, que es la Asociación Argentina de Trabajadores Arboristas Trepadores por Cuerda, de acceso por cuerda. ¿Sí? Esta es la única asociación civil en Argentina que hay. Estas personas Es un se garrón encargan... hacer una reunión con todos, no pueden estar todos colgados. Claro, muy bien el chiste ahí. Y bueno, ellos se encargan de eso, de promover la trepa segura y demás. Un poquito hoy trajimos lo que sería un equipo de protección personal que nosotros Espectacular. usamos, tanto yo como Matías, cuando trabajamos en el árbol. Básicamente es un casco que está diseñado para eso, protección para Muy los bien. ojos, ¿sí? Cuando usamos motosierra hay una protección para los oídos, que no la traje ahora porque me lo olvidé. ¿Para resguardarse el sonido tan cercano? Exacto, Okay. pero si uno no usa motosierra no es necesario. Muchas veces con el serrucho también se puede trabajar arriba del árbol o simplemente se trepa para tener para hacer una evaluación, ¿sí? Trepándolo. Se tiene un arnés, ¿sí? Que es un arnés de arborismo. Perdón, arnés de... ¿dijiste? De arborismo. Arborismo. Para trepa de árboles, Es específicamente para eso. Mirá qué Sí, copado. correcto. Se utiliza una cuerda, que tampoco la traje por el lugar donde estamos. Igual te felicito de entender el programa. Muy bien. Perfectamente. Y después hay otra cuerda, ¿sí? Que es una cuerda de posicionamiento que se llama, ¿sí? Que lo que sirve es para eso, para posicionarse en el árbol. Entonces, ese sería el equipo de protección personal básico. Sería una cuerda en la cual nosotros estamos vinculados y una cuerda de posicionamiento que una vez que nos vinculamos al árbol con esta y con la otra cuerda, ya podemos trabajar. ¿Ambos hacen el mismo laburo o trabajo o diferencian los trabajos del emprendimiento? No, hacemos el mismo trabajo, pero bueno, hay un trabajo que es de tierra, que tiene otro tipo de función, y hay un trabajo que es aéreo, que tiene otro tipo. Nos vamos intercalando en base, es un trabajo muy físico, no es un trabajo para hacer de lunes a viernes tampoco, siempre hablamos. Power el asunto. Entonces hay que ir administrando la energía para ser lo más eficiente posible y terminar el trabajo. Hagamos un ejemplo, ¿no? Llamamos con Marucha, tenemos a ver qué puede ser Marucha, un árbol que nos parece que está medio complicado. Sí, yo tengo los árboles ahí que me están rozando el techo, por ejemplo. Bueno. Tengo 40 metros de medir, ¿eh? Pino ponderosa. Pino ponderosa de 40 metros. ¿Cómo hacemos? Ahí, ¿qué hacemos ahí? Una evaluación primero, lo llamamos a Timber. Claro, exacto. Nosotros nos acercamos al lugar, hablamos con la persona y cuáles son las necesidades que tiene. Ok. Y planteamos los objetivos que nosotros buscamos para ese ejemplar. Y alternativas también a lo que plantea el cliente. Sí, claro que sí. Siempre nosotros somos lo que proponemos lo mejor para poder preservar ese árbol. Muchas veces el árbol... hay personas que no lo quieren ya y lo tienen que retirar, también hacemos ese trabajo, pero siempre vamos a buscar la oportunidad de preservarlo. Y también un trabajo que no hacemos es reducirlo en altura, ¿sí? Que en general no es un trabajo que va de la mano de una buena arboricultura porque los árboles tienden a ir hacia arriba. Entonces, cuando uno reduce en altura, más allá de quitar muchos beneficios de los ejemplares, produce a futuro peligros en ese árbol porque esas heridas no pueden cerrarse y se hace un árbol más riesgoso y peligroso. Quizás ¿Qué sentido hay, más ¿no? ¿Qué sería Ya más está, ancho? No, los árboles tienen en ciertas zonas propiedades físicas y químicas para poder cerrar la herida que nosotros hacemos al cortar una rama. Ajá. Cuando vos reducís la altura de un árbol, en esta zona no está esa propiedad para poder cerrarse.
Entonces, esa herida siempre permanece abierta. Cuando una herida permanece abierta, como en los seres humanos, tienden a entrar patógenos, tiende a pudrirse, y en los árboles pasa lo mismo. Y también hay rebrotes que salen de forma muy caótica en ese sector porque cortamos en general una parte muy grande del árbol, y estos brotes, todos caóticos, tienden a ser débiles y tienden a quebrarse en el tiempo. Por eso ya está estudiado que no es una buena práctica. Está el laburo que uno puede tener en la cabeza, imaginar por ver algunas imágenes, ¿no? A ver si circulan muchas imágenes de gente que trabaja arriba de los árboles. Sí, correcto. ¿Cuál sería la otra parte, la pata que está abajo? Decían que son dos patas, ¿no? Una arriba y otra abajo del árbol. Sí, claro, el que está abajo del árbol también tiene ¿Qué es que... como una guía, una cuestión así? No, hay como un protocolo también. ¿También protocolo abajo? Sí, claro, porque el que está abajo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que bajar grandes cargas con cuerda, necesitamos usar un dispositivo que va anclado al árbol en la parte de abajo, que hace que las grandes cargas bajen de forma controlada, ¿sí? Total. Y despacito. Entonces el que está abajo hace ese trabajo y de acomodar las cuerdas, acomodar las ramas, que todo el perímetro esté seguro para poder trabajar, y hay comunicación constante con la persona que está arriba. ¿Cuáles son las demandas de los vecinos y vecinas, las más clásicas que tienen con respecto a los árboles? Hay de todo, en general las personas, hay un desconocimiento en base a cómo cuidar el árbol y que esté a futuro lo más sano posible, y nosotros tratamos de brindar a ese asesoramiento. De a poco se va aprendiendo un poco más, como decía, una práctica que no es recomendable es reducir la altura de los árboles, ¿no? Ahí es común verlo eso, yo me estoy tratando de imaginar si vi alguno, porque es común, mirá, no Sí, sabía. es muy común, lamentablemente sí. Por desconocimiento total. Hay un desconocimiento y hay como un preconcepto ya que viene de muchas generaciones de que es una práctica adecuada, pero bueno, ya está estudiado que no es así, y si uno no quiere, muchas veces se asocia la altura con un peligro en los árboles, y esto no es tan así. Y si uno quiere un árbol más pequeño, simplemente tiene que... Se habla siempre, la mejor frase que hay es un árbol adecuado para el lugar adecuado. Si nosotros tenemos un patio muy chiquito de 2 metros por 3 y tenemos un álamo que mide 30 metros en ese espacio, seguramente va a ser un árbol muy grande para ese espacio reducido. Claro. Pero si tenemos un árbol más pequeño que pueda medir 2 metros, seguramente nos va a dar beneficios y nos va a gustar mucho tenerlo. Vuelvo otra vez ahí a la pregunta, ¿no? Por ejemplo, para podar, por inseguridad, ¿tiene inseguridad o inseguridad el vecino o vecina? Sí. ¿Qué otras características tienen los llamados que ustedes tienen? Por supuesto, siempre cuando un vecino llama, quiere un árbol más fuerte, más sano, ¿sí? Y eso, asocia la poda muchas veces con árboles más sanos. Tampoco va de la mano. Uno cuando corta ramas hace heridas en los árboles. Y como siempre hablamos, hay cierto debilitamiento en los árboles cuando nosotros sacamos ramas, ¿sí? Entonces, cuando uno en general trepa un árbol, lo primero que hace, antes de treparse, analiza, ¿sí? Si puede treparse y es seguro. Y una vez que se trepa, en general se sacan ramas secas, ramas podridas, y después se hace otro tipo de objetivo de planteo en el árbol. Perdón, paso para este win, para preguntar, Sí, no claro. sé si querías charlar o no, capaz que lo estoy metiendo en un apriete. Sí, está sentado acá porque iba a charlar. ¿Sí? Eso vinimos. Máster, con respecto a lo que estábamos charlando ahí, ¿te tocó algún llamado, les tocó algún llamado que no estaba dentro de los clásicos llamados de los vecinos y vecinas con respecto a los árboles? Que te diga, no sé, quiero correr el árbol del lugar. Quiero que me hagas un cisne con este árbol. Y siempre hay planteos de que no quieren los árboles. ¿Así, directamente? Y sí, nos han llamado que hay un terreno grande y quieren sacar todo. Y nada, ahí va la propuesta de decir, bueno, sacamos, pero vamos a reponer, hablando del tamaño y eso. ¿Te pasa en casas, instituciones o cómo es? Y eso en terrenos que quieren construir y nada. Ahí empieza el diálogo entre ustedes. Pelar así directamente, todo. Arrasar, pero bueno, ahí se pelea de que bueno, saquemos algo, pero pongamos otra cosa. De los árboles más difíciles para tratar acá, me voy a centrar en Esquel porque es el lugar donde estamos. Sí, perfecto. Obviamente calculo que Timir debe ir hasta diferentes lugares, no solamente acá, ¿no? Sí, claro. Y estuvimos en Río Peco con unas lengas muy grandes, de muchos años. Esas fueron difíciles. ¿En la ciudad de Río Pico o en las afueras? En la afuera. ¿Por qué fueron difíciles? Porque El dio... gran tamaño Ah, y nada, había casas abajo. Entonces estaba complicado. Qué Trozas responsabilidad. muy grande.
tuvimos que trabajar con las motosierras grandes, que eso implica un desgaste físico mayor. Así que para mí ese fue lo más difícil. ¿Eso hasta fue ahora. hace mucho o hace poco? Y habrá sido un mes atrás. Ah, bueno, pero hace Sí, venimos recontra hace poco. Sí. Sí, y no les genera sensibilidad a veces a algún árbol que sea, quiero cortar este. Y con lo nativo pasa. Debe ser, Pero bueno. yo creo que se me caería un... Sí. De hecho, esto que me pasa a mí con mis árboles, que yo hay un par que tengo que sacar, no puedo tomar además de que sale un montón de dinero, Claro. no puedo tomar la decisión tampoco, ¿no? Y Como duele. que, Duele. sacar de esos árboles tienen tantos años, Sí. además que son pinos, ¿viste? Tienen otro montón de cosas que están buenas, solo que me quedaron ahí, ¿viste? Te sentís una humanidad bosta, ¿no? Así es. Un poco. Sí, sí, duele. A uno lo ideal es que no. ¿Qué lugares, en qué regiones de la ciudad tienen mayor trabajo o hay mayor potencial de trabajo? Por suerte hay muchos árboles en toda la ciudad y Sí. alrededor de la ciudad. Yo creo que las generaciones anteriores a las nuestras, bueno, tal vez no sea tan así, pero bueno, es mi percepción, tenían la percepción de que los árboles, los beneficios que nos Ujú. brindaban, o tenían una relación tal vez más cercana con los árboles. Entonces se plantaban más árboles y hoy por hoy tal vez no está esa relación tan intrínseca, a pesar de que tenemos las herramientas para saber qué árboles plantar, cómo, Ujú. dónde, cuándo, y tener las mejores opciones para tener los mejores beneficios, y que, como siempre decía, muchas veces puede ser un árbol no adecuado para ese espacio que fue plantado. ¿No lo llaman antes, por ejemplo, de plantar un árbol? Suelen ser Sí, llamados así, también. mirá. El trabajo de un cuidador de árboles, por así decirlo, que es un arborista, es Asesorar. asesorar, y también hacemos plantaciones, promovemos lugares que en la ciudad de Esquel tenemos en algunas laderas mucha presencia de arena volcánica. Entonces son suelos que tienden a ser blandos, a ser flojos, por así decirlo, y la presencia de árboles se podría decir que es lo más económico para poder sostener ese Ujú. suelo ante lluvias muy torrenciales o distintos tipos de movimientos de estos. Entonces el asesoramiento en qué árboles poner en esos espacios, nosotros lo podemos hacer, lo hacemos en general, y hacemos todo el trabajo, desde plantarlos hasta asesorarlo y poder después cuidarlo en el tiempo. Desde el lugar de ustedes, ¿notan algunas tendencias, por ejemplo, con respecto a árboles a la hora de plantar, en casas, terrenos, etcétera? Sí, ¿De la hay gente? modas. A eso quería Sí, ir. hay modas, y hay árboles que por ahí se empiezan a plantar y la gente lo ve y le gusta, y empiezan los viveristas también a promoverlos, y se ven un poquito más en la ciudad. Bueno, el caso típico, uno de los casos más típicos creo que es el Ceanothus, que es el único árbol que tenemos en Esquel que da flores azules. A ver, Puede tiremos ser uno. árbol o arbusto, pero un arbolito. Quiero ubicarme acá. Sí, hay varios en la ciudad, se ha puesto, ya te digo, un poco de moda. Y tendría que pensarlo, pero hay uno cerca de Alvear, cerca de Molinari. Entre Molinari es medio pequeño en este momento. ¿Puede ser que lo grande. nombraste una vez acá entre los árboles o no fue ese? Puede ser, sí, no lo recuerdo. No, como un árbol en alguna de las preguntas que hace, en otra nota anterior, Sí, ¿no? es un árbol muy bonito, Es- es un árbol creo que- mediano chico, y como ya te digo, es el único que tiene flores azules, como que es muy llamativo. Total. Es algo distintivo en los árboles, el color también de esas flores. El laburo arriba del árbol. El laburo arriba del árbol, ¿no? Te piden, mirá, empiezan a charlar con el vecino o la vecina, y va a haber que cortar algunas ramas. Realmente hay que cortar por poda, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo empiezan a cranearlo? ¿Lo dibujan abajo, un bosquejo, un Sí, análisis, una claro. estructura del...? Se habla de lo que se va a hacer, es decir, primero hay que hacer una evaluación de riesgo, Ujú. y distintos tipos de aspectos relacionados con la seguridad abajo en tierra. Se habla con el compañero, con los compañeros que van a estar trabajando, y después del trabajo que se va a hacer y cómo se va a actuar y cómo se va a ir caminando en el árbol, por así decirlo. Porque a veces hay árboles muy grandes en donde uno tiene que bajar, subir, estar varias horas ahí arriba, y tiene que tratar de ser lo más eficiente posible para que ese desgaste no sea demasiado grande. Implica no solamente lo que es el árbol en sí, la tierra también, factor Correcto. viento, factor Sí, clima. también, cuando hay mucho viento acá se nos complica un poco, igual que cuando llueve tampoco solemos trabajar. Sí, Sí. como todo es un trabajo de riesgo, ¿sí? Entonces al tener condiciones desfavorables el riesgo se hace mayor,
y nuestro trabajo es minimizar esos riesgos. Por eso seguimos los protocolos que están vigentes y tratamos de ir asesorándonos y haciendo cursos para ir estando en cada vez más seguros, ¿no? ¿Tiran ustedes tips, por ejemplo, de prevención? Van a una casa que lo llaman por algo, o van por el centro caminando y dicen, mirá, habría que... Me pasó hace poco tiempo, hace un Sí. par de meses, de hecho nuestro compañero movilero a la tarde lo fue a cubrir una casa cerca de Gendarmería, donde se le vino abajo un árbol al... Estaban jugando los nenes, no sé si lo Sí, sí. subieron. Estaban jugando los nenes ahí al toque, salieron y cayó el árbol ahí. Y a mí me pasa, voy en la calle y voy mirando los árboles. No podés puedo. evitar, ¿no? Es como que voy ¿qué podría hacerle? Y esos fueron árboles que en algún momento... Ay, sí, sabías como que iba. lo craneás, lo pensás. Total. Eh, De no. los... Perdón, no, No, disculpa. sí, sí. De los árboles que ves acá en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Obviamente, pues, no vamos a nombrar si es una casa de un vecino, al vecino, pero sí el lugar. O los que pertenecen también a la parte institucional, que se yo, la municipalidad que los cuida, etcétera, que son las plazoletas. ¿Hay algunos que ustedes digan de algún vecino, de algún sector de acá de la ciudad que habría que, de alguna u otra manera, yo le voy a decir a lo bruto, intervenir desde el emprendimiento de ustedes? ¿Tienen ahí en vista algo o no? Sí hay, pero bueno, al ser Privado. la propiedad privada tiene que decir el vecino si lo quiere hacer o no. Hemos tirado muchas propuestas muchas veces. Fueron a hablar Sí, directamente. sí, porque uno acerca una propuesta de trabajo al espacio y habla de poder hacer más seguro ese espacio, ¿no? Muchos vecinos aceptan eso y otras veces no. Como decía María, acá implica un costo también afrontar eso. Y nosotros, bueno, como tratamos de trabajar lo más seguro posible, también tiende a ser un costo elevado, ¿no? Obvio. No siempre es muy económico. ¿Cuál es el árbol más alto al que subieron a laburar y cuál fue el árbol más difícil en el cual trabajaron? Creo, bueno, acá dijo Matías, las lengas, la verdad que ¿En Río Pico? ¿Las de Río Pico? sí, sí fueron complejas porque son un árbol muy grande, implica eso, difícil posicionarse arriba, moverse, implica material muy pesado para subir y mucha logística arriba y abajo, ¿no? Mucho desgaste físico-mental. ¿Metros aprox? No son muy grandes, tienden a ser muy grandes abajo y más petizas, pero deben andar en 25 metros, 28. Bueno. Sí. ¿Y cuál es el árbol más jodido de sacar, si es que hay, no sé, o si no es una especie, una característica? Sí, posiblemente sea el pino oregón. Es una especie, lamentablemente, que arruina mucho las herramientas de trabajo, las cuerdas, porque tiene mucha resina. Y esta resina es muy difícil de sacar de las cuerdas, de la ropa. Entonces, resulta engorroso trabajarlo, lamentablemente. Ahí cuando hablábamos en la presentación, hablábamos de Patagonia Wood Chips también. Me gustaría que nos cuenten cómo funciona también. Bueno, acá Matías Bueno, por ahí. la máquina, la chipeadora la sumamos hace poco al equipo. Nada, para ofrecer el nuevo servicio de listo. Se bajan las ramas y antes lo que se hacía era dejarlas en la vereda o cargarlas en un camión y llevarlas a un lugar. Entonces lo que se pensó fue, listo, se baja, se procesa y podemos dejarle el chip al vecino o nos lo llevamos nosotros y se lo podemos ofrecer a alguien que lo quiera. Re buen servicio. Te iba a preguntar, o sea, Entonces, nosotros lo que hacemos es, nos llevamos la leña, por llamarlo, las ramas más grosas y el chip. Y si lo quieren, se los dejamos, obvio, pero era para sacar eso. El chip viene a ser como un pedacito de madera triturada. Depende el tamaño que uno meta a la chipeadora, pero en general es esto, ¿no? La madera o la rama pasa a ser un pedacito de madera. Esto, imagínense, muchos pedacitos de madera y termina siendo aprovechable de otra forma que no lo sería si las ramas quedan. Creo que muchos lo vemos en las veredas que hay muchas ramas y por ahí el vecino no sabe qué hacer con esto. Bueno, una forma de gestionarlo es pasarlo por esta máquina que hace que, para empezar, reduce su volumen y tiene muchas aplicaciones para distintos aspectos, ¿no? ¿Cómo cuáles aplicaciones? Por ejemplo, se puede usar para volverlo a poner en un suelo que nosotros no tenemos descubierto. Puede ser una especie de... ¿Como un abono también? Como un abono, esa es una, y una especie de alfombra que uno puede pisar y no tiene barro, por ejemplo, ¿sí? Se usa mucho en jardinería, también hay una cuestión de temperatura del suelo, de humedad.
y de, como vos bien dijiste, de compost. Se va incorporando lentamente al suelo y lo va absorbiendo. Estas ramas que de otra forma podrían haber quedado en algún lugar enterradas, quemadas, que sería lo más negativo, por así decirlo, y acá se vuelven a reutilizar. Desconocimiento total. ¿La chipeadora va con ustedes portátil y llega al lugar donde trabajan o trasladan las ramas, por ejemplo, a otro lugar? Va con nosotros. Ah, bueno, Va con portátil. nosotros, sí. ¿Qué tamaño tiene más o menos la chipeadora? Y pesa 900 kilos, va enganchada en la camioneta. Ah, bien, como un tráiler Un ahí. tráiler Es- pequeño. Es un Sí. servicio más, contémosle también a la gente, porque digo, por ahí es un servicio más que ustedes ofrecen, es una manera que tienen de economizar su trabajo, hay posibilidad de ponerle que sea parte de pago, o que sea parte del servicio, digamos, para que ustedes lo comercialicen de otra manera, o no sé, Es un servicio más que se le ofrece al cliente. es extra, digamos, esa parte. Si Correcto. no, Sí, te sí. bajo los árboles y vos fi. Claro. Bien. Correcto. Sí, Así muchas es. veces es eso, en la ciudad hay una exposición de las ramas compleja, entonces es una solución es poder Claro. hacer este tipo de procesamiento que reduce, podemos decir que un camión de ramas de aproximadamente 15 metros cúbicos se reduce en 2 o 3 metros cúbicos, ¿no? Ah, un montón. Entonces, la reducción de volumen es muchísima, es muy eficiente y, como decía, el uso que se le puede dar. Totalmente. Que el mismo vecino lo puede utilizar para su jardín o para lo que tenga en el lugar. ¿Vivieron algún momento complejo laburando hasta ahora? Arriba del árbol, atajando. Sí, claro, se viven ¿Sí? momentos complejos. Como decíamos, es un trabajo de riesgo en donde muchas veces hay que estar con la mente totalmente fresca y la comunicación y la confianza entre el trabajador tiene que ser muy importante, tanto el que está arriba como el que está en el suelo. Pero con los conocimientos que tenemos podemos Lo sortear bien. salvarlo, sortearlo Ujú. bien y no pasa mayor peligro. Totalmente. Estamos conversando con Daniel Piotrovich perdón, quería recordar tu Matías nombre, Pérez. Matías Pérez, también que son parte de este emprendimiento muy interesante que tiene que ver, obviamente, con el cuidado de los árboles y también con la chipeadora que hablábamos recién, de Patagonia Good Chips, ¿no? Obviamente nosotros estamos hablando de Esquel, estamos hablando de Trevelin, que es la localidad más cercana, pero ustedes como emprendimiento, suponete, necesitan el laburo en Hualjaina, necesitan la aldea escolar, un Río Pico nombraron hace poco, están disponibles para charlar con los vecinos y Así clientes, es. ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, viajamos por todo Chubut, no hay problema, y también más lejos también hemos viajado, así que siempre está la posibilidad. ¿Cómo hacen para encontrarlos? Tenemos celulares o WhatsApp, 15 42 35 58. Matías tiene el suyo también. 598201 y redes sociales. Instagram, más Correcto. que nada. Y bueno, Facebook. ¿Las dos están ahí? Están las dos. Ah, ok, Sí, correcto. por las redes sociales seguramente van a ver nuestros trabajos, cómo trabajamos y nos pueden consultar. Y hacemos asesoramientos y presupuestos sin cargo, así que es una opción poder visitar a una persona y hacerle un presupuesto sin cargo, así como un asesoramiento. Tírenos una especie de alternativas, por ejemplo, que pueden tener con un árbol que alguien que lo quiere sacar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un árbol, me imagino, Sí. mira, Matías, Daniel, yo me quiero sacar el árbol este de encima, ¿no? Así bien bruto, bien. Y vos decís, ¿cómo empieza la conversación con ese árbol? No sé, pongamos cualquiera, un maitén, mira, sería horrible, pero un maitén, ¿no? Viene un bruto y te dice, mira, quiero sacar este maitén, no lo soporto más porque quiero poner un chulengo. Y lo primero que hay que decir que uno cuando ve un árbol más o menos puede inferir la edad que tiene. Y esa edad seguramente pasaron muchos años para que pueda llegar ahí. Y lo está disfrutando esa persona y tiene unos beneficios. Entonces hay que por ahí primero eso, plantear los beneficios que tiene y cuáles son lo negativo que él encuentra en ese árbol para extraerlo. ¿Se lo preguntás? Por supuesto. Y eso, le planteas los beneficios que no los va a tener de un día para otro. Va a tener que pasar muchos años para poder tener un ejemplar como ese. Entonces, siempre que esté la posibilidad, hay que tratar de preservar el ejemplar. A menos que sea un riesgo inminente para las personas que están ahí o los bienes materiales. ¿Modificaron la decisión de algún cliente en algún momento? Sí, claro. Mirá sí, qué sí. bueno. Principalmente cuando uno quiere reducir la altura, como decía, que es el desmoche que se llama el término. Por suerte las personas entienden que este tipo de práctica no es aconsejable por los motivos que nosotros venimos nombrando y les comentamos ahí en el lugar.
Entonces, muchas veces la persona acepta la propuesta de trabajo y en el tiempo que para un árbol es muy cortito, pero son 2 o 3 años, 5 años, la persona puede ver que esos beneficios se notan ahí y lo que él pensaba no era tan así. La pregunta última de mi parte va a ser muy hippie chic, pero la tengo que decir porque lo siento, sí. En algún momento con algún cliente o clienta que estuvieron charlando de esto, ¿le aparece la idea de ustedes, más allá de lo técnico, de decir, además hay un vínculo territorial de ustedes como familia o como persona con ese árbol? No solamente está ahí para dar sombra nada más, No, ¿no? Hay claro, una historia de vínculo hay una también. historia y termina, nosotros trabajamos hace muchos años, entonces muchas veces hacemos intervención en árboles 2 o 3 veces en un periodo de 10 años o 5 años. Entonces se termina generando un vínculo con ese árbol. Así tenemos varios. Hace muy poquito hicimos 2 araucarias, que la primera vez que nos llamó era un vecino de la ciudad que él me comentó cómo los había plantado, los tiene enfrente de su casa, son 2 araucarias muy grandes de la ciudad, están en Chacabuco al 700, Pablo Seiro, esta persona, y tenía un ejemplar masculino y femenino. La araucaria se dice que tiene la flor en un pie perdón, la flor masculina en un pie y la flor femenina en un pie. Se dice son diclinodioicos. Suerte que lo dijiste técnicamente porque me iba a Están ir al... separados, a veces esa misma flor está en un mismo árbol y otras veces está en árboles distintos. Bueno, él tiene la flor masculina y la flor femenina en su mismo patio. Tiene 2 árboles distintos. Él me comentó que hace 50 años tenían esos árboles, que los había plantado y que los quería mucho y los quería cuidar. Entonces, bueno, en esa primera intervención nos subimos y sacamos todo el material seco que había en esos ejemplares. Y esto te estoy hablando de acá hace 6 años más o menos. Y así más o menos nos llama cada 2 o 3 años, perdón. Y ahora este último año nos llamó su pareja y bueno, lamentablemente nos comunicó que Pablo ya no está, había fallecido, pero bueno, ella Quiere continuar. quiere continuar y seguir cuidando estas Alucinante. especies, que deben ser de las más grandes que hay en la ciudad, hay un par de grandes, pero estas son muy grandes, la verdad que son árboles grandes. Antes de despedirnos, todavía no fui a ver el árbol porque recordé cuando me lo nombraste ahí cerca de la Molinari, ¿no? Te Sí. saco de ese árbol. Sí. Y también te invito a vos, Matías, para que nos digan cuál es el árbol que de algún u otro modo, por gusto, por estética, porque les gusta, tienen alguna relación o vínculo familiar del lugar, citarían hoy aquí en el programa. De la ciudad. De la ciudad. Tiene que ser de Esquel. Esquel o alrededores, ¿no? No digamos directamente acá. Y yo posiblemente cite las araucarias. Araucarias. Que sí, esas 2 araucarias sí, tengo un vínculo con estos 2 ejemplares porque subirlas es bastante sencillo, por así decirlo, porque son las ramas, uno va arriba caminando, pero después para trabajar es un amor-odio que uno tiene porque tiene espinas, entonces estas espinas tienden a entrar en la piel y es molesto. Y no hay forma de no pincharse con la araucaria, es imposible no pincharse, pero también cuando uno saca todo el material seco, porque tiene un material seco que se va secando, es normal de la especie, después la ve y la verdad que es que lo disfruta mucho porque quedan mucho más lindas y también más seguras, ¿no? Que eso es lo que buscamos nosotros. ¿Te acordás de alguno, Matías, en especial o no? ¿No? Bueno, pero quedamos con eso, con el de la lenga de allá de Río Pico. ¿Te parece? Sí, para mí quedó ese. Dale. Che, gracias Matías, un gusto. Y bueno, como Gracias a siempre ustedes. también Muchas aquí gracias. Dani por traer, ¿eh? Por favor. Recordamos cómo los encuentran en las redes, por favor. En las redes es como Timber, Arbolado, estamos en el Cuidado de Río, y Patagonia Buchit, que estamos en ese emprendimiento como para también procesar ese material que nos faltaba de Zapata, así que en lo que es cuidado de árboles tenemos casi todo el proceso ahí para ofrecer. Felicitaciones y gracias por venir, ¿eh? Por favor, muchas gracias. Gracias.